Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Continuamos con la tercera parte del módulo 2. Vamos a hacer una recapitulación con respecto al último tema tratado, que fue el primer criterio que nos sirve para determinar en una situación muy particular cuando un conjunto es linealmente dependiente. El criterio nos dice que si un conjunto, alguno de sus elementos se puede expresar como una combinación lineal de los restantes, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Vamos a observar un primer teorema también o corolario que derivamos de este teorema así. Corolario: todo conjunto que tenga al módulo como elemento dentro de las condiciones de la definición es un conjunto linealmente dependiente. Veamos la demostración, es muy simple, vamos a analizarla. Sea A el conjunto formado por las enétuplas A sub 1, A sub 2, A sub R y el módulo, donde A es un subconjunto de Rn. Claramente anotamos que O es el módulo de Rn. Esta es nuestra hipótesis. Como O lo podemos expresar en particular como una combinación lineal trivial en términos de los vectores A sub 1, A sub 2, A sub R, estamos cumpliendo entonces con la condición establecida por el teorema 4, o sea, de que al menos uno de sus vectores se puede expresar como combinación lineal de los restantes. Concluimos con ello que el conjunto A es en consecuencia linealmente dependiente. Vamos a analizar ahora la noción de lo que es una base para un espacio vectorial. Específicamente vamos también a estudiarla en el caso de Rn, que es el conjunto objeto de estudio. Una base en un espacio vectorial es todo subconjunto del espacio que satisface dos condiciones. Primera, el subconjunto es linealmente independiente. Segunda, todo vector del espacio se puede expresar como una combinación lineal de los vectores del subconjunto. Vamos a mirar esta ilustración correspondiente a la base de un espacio vectorial a través de este problema. Con relación a la ilustración que analizamos en la sesión anterior, la ilustración número 4, tenemos de nuevo los conjuntos M, H y D. Con respecto a estos conjuntos, vamos a determinar, primero, ¿es M una base para el conjunto R2? Segundo, ¿es D una base para el conjunto R3? Ustedes pueden inmediatamente también preguntarse esto. ¿Por qué no hablamos de si el conjunto H es una base en particular para R3? Pero la respuesta también, siendo válida esa pregunta, la podemos dar inmediatamente. Como H probamos que es un conjunto linealmente dependiente, no cumple con una de las dos condiciones exigidas para ser base y por lo tanto podemos decir de entrada que el conjunto H no es una base para R3. Vamos entonces a continuación a resolver las dos preguntas que nos hemos planteado. Para ello, dando respuesta a la definición, veamos entonces inicialmente con relación al conjunto M. Para el conjunto M, veamos las dos respuestas a las condiciones que tenemos para la definición de base. Sabemos que el conjunto M es linealmente independiente. M es un conjunto linealmente independiente que fue lo establecido precisamente en el ejercicio anterior, en la ilustración. Ahora, veamos, vamos a responder esta pregunta. Veamos si cualquier elemento perteneciente al espacio en referencia, cualquier elemento de R2, que es el conjunto referencial, se puede expresar como una combinación lineal
como una combinación lineal de el conjunto M. Para ello, tomemos como hipótesis una pareja ordenada cualquiera, perteneciente a R2, sea la pareja ordenada de componentes XY perteneciente al conjunto R2. Esta es nuestra hipótesis. Vamos a trabajar por el método directo. A partir de esta primera afirmación, tenemos entonces, podemos afirmar inmediatamente, por la definición precisamente de la pertenencia a R2, que X es un elemento del conjunto de los reales y Y también es un elemento del conjunto de los reales. Ahora, la pregunta es, tomemos esta pareja ordenada XY y vamos a colocar a prueba de hipótesis, veamos si XY se puede expresar como una combinación lineal de los elementos del conjunto M. Esto es alfa que multiplica a 1, menos 1, esta pareja, más beta que multiplica a la pareja de componentes 0, 2. Nuestra pregunta ahora es la siguiente y es la clave precisamente para resolver la pregunta que nos hemos planteado. Se podrá expresar cualquier pareja ordenada XY, pongamos acá una interrogación, como una combinación lineal de los elementos del conjunto M, lo que nos lleva a la pregunta siguiente. Se podrán determinar entonces siempre dos valores para alfa y para beta en los reales que permitan satisfacer esta ecuación. Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Para ello, supongamos que la igualdad se cumple y vamos a determinar la posibilidad de la existencia de esos valores para alfa y beta. Dándole curso a la combinación lineal, podemos concluir que el resultado de la combinación lineal tiene como primera componente alfa, como segunda componente menos alfa más 2 por beta. Y al evaluar por la igualdad de las enétuplas, tenemos el siguiente sistema. Primera ecuación, tenemos que X es igual a alfa. Segundo, tenemos que Y es igual a menos alfa más 2 por beta. ¿Qué podemos afirmar o qué podemos entonces determinar a partir de este sistema? Como estamos interesados en determinar valores de alfa y beta, si existen los reales que nos permitan siempre la expresión de esta ecuación, tenemos entonces de 1, tenemos que el valor de alfa es igual a X. Y de 2, despejando para beta, tenemos que beta es igual a Y, tendríamos acá más alfa, pero alfa es igual a X. Tendríamos Y sustituyendo más X, todo ello sobre 2. ¿Qué o cómo podemos más bien interpretar estos resultados? Como X y Y son valores reales, acá tenemos que alfa va a ser siempre un número real y observemos que beta siempre será un número real, ya que si X y Y son reales, el numerador siempre va a ser un número real y como el denominador es una constante, que en este caso es 2, esta expresión, cualesquiera que sean los valores de X y Y en los reales, este coeficiente beta está garantizado que es un número real. Quiero, para que quede muy claro lo que acabamos de establecer, si volvemos a la combinación lineal inicial, podemos hacer esta sustitución y ahora este interrogante que teníamos, podemos decir que ha sido resuelto y explícitamente podemos indicar cuáles son los términos que nos permiten, para que quede muy claro, cuáles son los términos que nos permiten identificar estos coeficientes. Tenemos para el primer caso, entonces alfa es precisamente igual a X y el segundo coeficiente que corresponde a beta es Y
más X sobre 2, abrámosle acá un pequeño espacio para que veamos el coeficiente, sobre 2, que multiplica a la pareja ordenada de componentes 0, 2. Hemos garantizado en consecuencia que cualquier elemento de R2 se puede expresar como una combinación lineal en términos de el conjunto M. Cumplidas las dos condiciones exigidas por la definición, concluimos entonces que el conjunto M es una base para R2. M es una base para el conjunto R2. Vamos a analizar a continuación la segunda pregunta que nos hemos hecho con respecto al conjunto ahora en D. Para ello seguimos de nuevo con la definición que hemos establecido y vamos a confrontar si las dos condiciones exigidas de nuevo se cumplen. Veamos entonces en este segundo caso, con relación al conjunto D, para el conjunto D. La primera pregunta la hemos resuelto en el numeral anterior, o sea, en la ilustración número 4. O sea que el conjunto D es un conjunto linealmente independiente. En consecuencia, tiene sentido plantearnos ahora de nuevo la segunda pregunta. Como D es un conjunto de tripletas, o sea, un subconjunto de R3, podemos en consecuencia entonces anotar lo siguiente. Veamos, para este caso ya específico, si cualquier tripleta o si todo elemento del conjunto R3 de R3 se puede expresar como una combinación lineal de este conjunto D. Expresar como una combinación lineal del conjunto D. Ya habíamos mirado en el problema anterior esa estructura. Tomemos entonces ahora como hipótesis un elemento genérico sea una tripleta de componentes X, Y, Z perteneciente al conjunto R3. Esta es nuestra hipótesis. Mejoremos esto. A partir de esta hipótesis, por el método directo de nuevo, declarémoslo explícitamente, veamos si esta tripleta X, Y, Z se puede expresar como una combinación lineal de los elementos del conjunto D que corresponden a las tres tripletas indicadas en este orden. Alfa por la tripleta de componentes 1, 0, 0, más beta por la tripleta de componentes 0, 1, 0, más teta por la tripleta de componentes 0, 0, 1. De nuevo, colocamos a prueba de hipótesis el hecho de que esta tripleta pueda ser expresada como combinación lineal de los tres vectores. Nuestra pregunta ahora a resolver o a responder es: ¿se podrán determinar siempre valores de alfa, beta y teta que permitan la expresión de esta ecuación? Por esa razón, colocamos esta interrogación y vamos a darle solución. Asumiendo que esto sea posible, evaluemos entonces acá la combinación lineal que tenemos en los términos de la derecha. Ustedes pueden ver por la disposición particular que tienen estos vectores, que después, como veremos más adelante, específicamente en el curso de álgebra lineal, estos vectores facilitan el análisis por su estructura y van a constituirse en lo que llamamos una base canónica. Bien, la combinación lineal nos da por resultado la tripleta de componentes alfa, beta segunda componente y teta como tercera componente. Y de acá podemos inmediatamente, por la igualdad de nétuplas, concluir que
la primera componente es igual a alfa, la segunda componente y es igual a beta y la tercera componente z es igual a teta. Conclusión, tenemos entonces que cualquier tripleta de componentes reales x, y, z se puede expresar siempre como una combinación lineal de los vectores del conjunto D. Cumplida esta segunda condición, podemos en consecuencia afirmar que el conjunto D es una base para el espacio vectorial R3. Veamos ahora el último concepto que corresponde a la dimensión del espacio vectorial Rn. Demostraremos posteriormente que en un mismo espacio vectorial el número de vectores de cualquiera de sus bases es único. Este número lo definimos como la dimensión del espacio vectorial en referencia. Vamos a observar esta ilustración 6 que nos acerca a lo que es la dimensión del espacio vectorial Rn. Con relación a lo determinado en la ilustración correspondiente a la base del espacio vectorial Rn que acabamos de observar, podemos afirmar que la dimensión de R2 es igual a 2 y la dimensión de R3 es igual a 3, ya que hemos encontrado una base en particular para R2 que tiene 2 elementos y una base en particular para R3 que tiene 3 elementos. Aprovechemos esta situación para que generalicemos y podemos establecer fácilmente la dimensión de Rn. Este análisis ustedes lo retomarán precisamente en el curso de álgebra lineal, pero no podemos perder la oportunidad de hacerlo. Veamos en particular, tomemos el siguiente conjunto. Sea, designemos ahora un conjunto A, formado, voy a designar estas enétuplas así, A sub 1, A sub 2, A sub n, donde A es un subconjunto de Rn. Determinemos las enétuplas específicamente en esta forma. A sub 1 es la enétupla que tiene 1 en la primera componente y ceros en todas las demás componentes. A sub 2 es la enétupla que tiene 0 en la primera componente, 1 en la segunda, ceros en todas las componentes restantes. En forma general, podemos seguir construyendo estas enétuplas. Digamos, la enétupla A sub i tendría en este caso la siguiente estructura. Va a tener su primera componente 0, segunda componente 0, va a tener en la iésima componente, vamos a tener un 1 y 0 en las demás componentes. O sea, estamos hablando de la posición i. Y así sucesivamente podemos decir que la enétupla A sub n tiene 0 en todas sus componentes y la última componente es en consecuencia un 1. De este conjunto es inmediatamente determinable lo siguiente. Este conjunto A es un conjunto linealmente independiente. Observemos que si expresamos el vector nulo como combinación lineal de estos vectores, dada la estructura que tienen, los coeficientes que van a acompañar únicamente van a estar en posiciones distintas, lo que nos lleva en consecuencia a que el conjunto es linealmente independiente. Pero también podemos establecer en forma análoga a lo que hicimos ahora que si se tiene la enétupla de componentes x sub 1, x sub 2, x sub n, una enétupla genérica, vamos a enmendar esto, x sub n perteneciente a Rn, es inmediato de comprobar, y vamos a inducirlo fácilmente, que esta enétupla x sub 1, x sub 2, x sub n como componentes, se puede expresar inmediatamente como combinación lineal de los vectores de A en esta forma. X sub 1 que multiplica a 1
0, 0, más x sub 2 que multiplica a 0, 1, 0, y finalmente más x sub n que multiplica a la última enétupla. Lo que nos garantiza que dada cualquier enétupla, como sus componentes, cada una de ellas son números reales, en consecuencia siempre estas componentes serán los coeficientes que van a acompañar, en este caso, a la combinación lineal. Si A es LI, tenemos además entonces que A permite expresar a cualquier elemento de Rn como una combinación lineal del conjunto A. Conclusión, con ello tenemos entonces que este conjunto A es una base para el espacio vectorial Rn. De allí que podamos concluir entonces que la dimensión de Rn es n. Anotémoslo también. Dimensión del conjunto Rn es igual a n. Vamos, en esta forma, hemos analizado estos dos últimos elementos fundamentales dentro de la estructura de espacio vectorial, que como hemos anotado, serán posteriormente profundizados en el curso de álgebra lineal, pero del cual nosotros necesitamos unas herramientas que son básicas y es precisamente lo que estamos formulando. En esta forma terminamos esta tercera sesión del módulo 2 en nuestro curso de geometría vectorial y analítica. Muchas gracias.